Las siglas TEU, que significa unidad equivalente a 20 pies, representa una unidad de medida de capacidad inexacta del transporte marítimo, buques portacontenedores y terminales portuarios para contenedores, expresada en contenedores. TEU es por lo tanto la unidad de medida de la capacidad de transporte marítimo en contenedores más utilizada en el mundo. Una TEU es entonces la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies, 6.1 metros, una caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferido fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como buques, trenes y camiones. El transporte marítimo es el principal modo de realizar el comercio internacional. A diferencia del transporte aéreo, el transporte por carretera o el transporte ferroviario, el transporte marítimo permite enviar grandes cantidades de mercancía a un coste muy económico. El transporte marítimo aglutina más del 80% del comercio internacional de mercancías. Actualmente el comercio internacional funciona gracias al transporte mediante contenedores. A partir de los años 70 el uso de los contenedores se mundializó, es decir, adquirió dimensiones globales. Los contenedores están fabricados siguiendo la normativa ISO, y sus dimensiones están estandarizadas a nivel mundial, facilitando así su manipulación en los puertos de todo el mundo. Los contenedores más comunes son los de 20 pies, que sirven de unidad de medida para la capacidad de los buques portacontenedores. Y como dijimos, un contenedor de 20 pies es una TEU. Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías de la climatología. Una buena manera de saber si un puerto es ajetreado, y por tanto, si ese puerto o país es más o menos activo en comercio internacional, es mediante el número de contenedores que mueve ese puerto durante un año. La medida utilizada es TEUs y lo publica el Banco Mundial en su web de indicadores y datos. La unidad de medida en TEUs es muy utilizada en diferentes estudios porque permite establecer el ranking de los puertos más importantes en el mundo, también permite el análisis comparativo entre países, continentes entre otros. Las previsiones auguraban para 2020 una demanda mundial de tráfico de contenedores de 1.200 millones de TEUs. Sin embargo, tras la crisis financiera y económica internacional, el ritmo de crecimiento del sector de carga en contenedor se ha ralentizado aunque sigue siendo activo y rentable. Los analistas han variado sus predicciones hacia posiciones más conservadoras, y la famosa consultora Drewry ha señalado que en 2017 se espera alcanzar un volumen de tráfico mundial de unos 800 millones de TEUs. El sector marítimo es de crucial importancia para las sociedades modernas. Históricamente, la navegación y la industria pesquera han experimentado una tendencia continuada hacia el incremento tanto en sus flotas como en el volumen de comercio y capacidad de capturas respectivamente. Así, la navegación ha sido desde antiguo la principal forma de transporte, además de un enlace de comunicación para la conexión de ciudades costeras, países y continentes. Junto al transporte ferroviario, el transporte por mar es económica y la manera más eficiente de viajar y transportar mercancías desde el punto de vista medioambiental, y actualmente alrededor del 90% del comercio mundial es transportado por la industria marítima internacional. La demanda de transporte correlaciona muy bien con el crecimiento económico mundial. Por lo tanto, el transporte marítimo es cada vez más importante para la economía globalizada. Y es esencial para una integración óptima del transporte marítimo en la cadena logística, en función de la mercancía a transportar, sus características, cantidades, distancia, etc.